ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Bienvenidos sean todos a Noticias de Abajo. Estamos muy alegres de compartir con ustedes un día más de rebeldía. Hoy 5 de julio de 2022. Entonces pues un abrazo para todos los que están en este camino. Bueno, yo soy Krista y estamos muy contentos de iniciar el noticiero con ustedes. Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo ML, un esfuerzo radiofónico que cobertura la resistencia contrahegemónica del movimiento social en México y en el mundo. Desde este lado, Mijail. Y vamos a iniciar con este noticiero de la segunda semana de julio del 2022. Y bueno, pues nos puedes escuchar a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes encontrar en las redes sociales libres, en el Mastodon, en Punto Social y en diasp.org también como Noticias de Abajo. Nos puedes también localizar tanto el noticiero como las notas que compartimos en el Facebook, YouTube, en el Twitter y en el Instagram. Y bueno, pues ahí también andamos navegando en las grietas del capitalismo, queriendo sembrar semillas de rebeldía y resistencia. Y pues como ustedes saben, este programa es Creative Commons o de la comunidad creativa, así que usted es libre de escucharlo, descargarlo, compartirlo, difundirlo en partes, completo, como guste. Así que bueno, pues es un programa que no tiene fines de lucro ni obedece a ningún partido político. Es un noticiero libertario que sale cada semana. Así que bueno, vamos a iniciar y este es el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Debido a las políticas migratorias y la falta de atención médica, este viernes 24 de junio fallecieron aproximadamente 30 personas de una caravana migrante que intentaba cruzar la frontera de Melilla en Marruecos para llegar a Europa. En el bloque global vamos a tener una nota de México y Estados Unidos en su relación con la migración. Es una nota que nos comparte ecuadortoday.media, que se titula La frontera de la muerte, más de 500 migrantes muertos en lo que va del año. Y esos son los datos que se dan en torno a el primer año de gestión de Biden, del presidente de Estados Unidos, y es una nota que escribe Gerardo Villagrán del Corral y que nos habla acerca de estos 500 muertos, personas fallecidas de enero hasta junio del 2022, todos ellos migrantes que intentaban ingresar a Estados Unidos y pues que han muerto en esta primera mitad del año. Un informe de la Organización Internacional para la Migración que incluye a estos 53 migrantes muertos atrapados en un camión en San Antonio, Texas, hace unos días. Y bueno, pues una cifra lamentable, y vamos a hablar de este tema de la migración y del crimen que está realizándose en contra de ellos, tanto en Melilla como
en la frontera con México y como en muchas otras fronteras. Así que bueno, pues vamos a platicar de este tema de la migración. Y en este menú informativo les tenemos la noticia de que las niñas, los niños de Palestina se organizaron para escribir una mega carta que acabó por tener 100 metros. Esta carta fue enviada, bueno, más bien no fue enviada, fue llevada por ellas mismas a la Cruz Roja y pues estaban exigiendo derechos para sus familiares que están en prisión por defender la vida de ellas, de sus familias, y el derecho a tener una Palestina libre de una ocupación militar israelí completamente fuera de control y devastadora. Entonces, pues es una nota importante, es una nota bonita, es una nota de niños y niñas que no se rinden y que no han logrado ser intimidados, ni intimidadas, ni intimidades por estos soldados con sus tanques, con sus cárceles y con sus torturas. Siguen luchando, siguen escribiendo y siguen recordando a las personas que no están de cuerpo, pero vaya que tuvieron las agallas para enfrentarse a Israel. Estados Unidos. Gobierno de Atlanta planea crear la ciudad policía, destruyendo 380 hectáreas de bosque. Activistas se organizan para evitarlo. Y bueno, esta es información que nos comparten It's Going Down, en la que coberturan la resistencia pacífica por preservar este bosque en Atlanta y también por prevenir la construcción de un megaproyecto privado que instalaría un megaproyecto policíaco para entrenar policías. Vamos a tener también una nota de Panamá. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Temblor nos comparten la nota que se titula Protestas ante el alto costo de la vida. Nos comparten también unos audios y unos videos. Y bueno, pues nos dicen que más de 5,000 personas, miembros de gremios, productores, pescadores, transportistas, juventudes y ciudadanos, se movilizaron ante el costo de la vida de los panameños en la ciudad de Santiago, Veraguas, para debatir la problemática nacional del alto costo de la vida y dar una propuesta ante el gobierno central ante el alto precio de los combustibles, el costo de la canasta básica y la falta de condiciones en el sector de educación y pagos atrasados, así como las carencias en el sector salud y la falta de apoyo al sector agropecuario. Y bueno, pues muy similar a lo que estuvimos viendo también en días anteriores en Ecuador, pues donde pues una pues masa de mucha gente, de muchas poblaciones, pues que están demandando pues el fin de esta carestía a estos altos costos de la vida. Y bueno, pues nos comparte Radio Temblor esta nota de Panamá. Y bueno, con una breve nota de Ecuador que nos comparte el portal Todo por Hacer, que nos hace una reflexión en torno a los 18 días que duró este paro nacional, que ya concluyó y que pues logró varias de sus objetivos en torno también a estas demandas de la lucha contra la carestía, pero aún falta mucho por hacer y pues la problemática sigue. De hecho, posterior al levantamiento de este paro, todavía seguía la represión, ha seguido pues con una persecución judicial a los dirigentes de estas organizaciones indígenas. Y bueno, les vamos a compartir ahí una breve reflexión de Todo por Hacer acerca de este estallido social y paro nacional en Ecuador, un movimiento indígena y organizaciones sociales en revuelta, nos dicen. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras.
Mujeres organizadas y familiares de las 3 presas políticas del Ocupa Cuba realizan mitin por la exigencia de su liberación y visibilizan los actos corruptos de la Fiscalía de la Ciudad de México y la criminalización al movimiento feminista. Y vamos a tener una nota de Chiapas. Suspenden brigadas de observación en Nuevo San Gregorio. Preocupa la integridad de las familias, nos dice el portal de Avispa Media. Y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos comparte también la conferencia de prensa que se llevó a cabo por estas brigadas civiles de observación, las llamadas BRICO, donde 5 de sus observadores decidieron retirarse de la comunidad social de Nuevo San Gregorio ante la falta de garantías de seguridad y la agudización de los ataques contra el territorio zapatista. Documentaron pues muchísimas agresiones en contra de estas comunidades, y vamos a escuchar también los testimonios de habitantes de San Gregorio que denuncian estas muy fuertes agresiones que requieren pues toda nuestra solidaridad. En el ombligo del monstruo, una de las noticias que les vamos a compartir es penosa, y es que pues otra compañera, Susana Carreño de Puerto Vallarta, no ha perdido la vida, se la han quitado, y ha sido pues este terrorismo contra el periodismo, contra las personas que sacamos las verdades a la luz. Y por motivo de este periodicidio, que fue el viernes, el sábado salió una marcha donde pues colegas, periodistas, comunicadoroas salieron a marchar, activistas, estudiantas y el profesorada. Entonces pues en su momento les vamos a leer esta información, y ojalá, como dirían los compañeros y compañeras de la manifestación, la sociedad nos proteja a las personas que nos esmeramos en decir la verdad. Morelos. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala, comparte el comunicado a raíz de la recomendación de la CNDH por el asesinato de Samir. Bueno, esta es una nota que ya se nos había pasado, se había quedado en el tintero, pero es de relevancia que nosotros se las compartamos para que lo tengan presente. Samir, un compañero de Morelos, del pueblo de Amilcingo, un fuerte opositor en contra del proyecto integral Morelos y del gasoducto que planeaban atravesar por su pueblo, Amilcingo, pues fue asesinado en 2019, el 20 de febrero, y desgraciadamente su caso ha estado plagado de irregularidades, así como todos los casos de defensores del territorio que han sido masacrados en México y que desgraciadamente no hay personas llevadas a la justicia y no hay una procuración en la búsqueda de los autores intelectuales que propician esta gran masacre de defensores del medio ambiente. Y bueno, pues son las notas que les vamos a compartir el día de hoy. También vamos a tener un poquito de música. Vamos a iniciar con una canción que nos comparten los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, la USAC de Guatemala, quienes están en lucha, en una muy fuerte lucha por el rechazo a Walter Mazariegos, el rector impuesto de esa universidad, a quien señalan de haber sido impuesto en una red social como Facebook. Se comparte este material audiovisual de las muchas marchas que han habido desde el 29 de junio a la fecha, donde estudiantes, docentes y trabajadores sindicalizados de la USAC han realizado para mostrar su oposición a Mazariegos
y afirman defender la autonomía de la única casa de estudios superiores de carácter público en Guatemala. Así que vamos a escuchar este tema y continuamos con más información. Contra esos cerdos, botella, trapo y oro negro. Sepan que no se cansarán de protestar, sepan que no es provocación, es respuesta. Sepan que por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. A un lado, la vida rota. Al otro lado, uniformes y botas. Ojo que no se te caigan las palabras de la boca. A un lado, los invisibles. Al otro lado, un cerebro imposible. Ata tus bambas y prepara una carrera loca. Toda la situación del país, erradicar la corrupción de raíz. Funcionar impone la ley a su forma, va dibujando mapas en las caras como norma. Sepan que no se cansarán de protestar, sepan que no es provocación, es respuesta. Toque de queda por el cambio con rabia, barricada te viene a molestar. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror. ¡Carnes Gertrudis! Volvamos a encontrarnos, tú con tus hombres armados, yo con mis hermanos. Te sientes puerto uniformado, borra tu puta sonrisa cuando nos des palos. Ya esperan como luces, no con la portada y no tu bota en mi cara. Que se apaguen las luces, sobre iluminar tu abuso, la rabia de la llamas. Para la situación del país, de erradicar la corrupción de raíz. Funcionar impone la ley a su forma, va dibujando mapas en las caras como norma. Sepan que no se cansarán de protestar, sepan que no es provocación, es respuesta. Toque de queda por el cambio con rabia, barricada te viene a molestar. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror. Por solitaria, a tu placa y tu bandera, como una patria. Renuncio por solitaria, a tu placa y tu bandera, ya elegí mi vida entera, como una patria. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que es mejor que el terror. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. Por favor, si llevas algo dentro, suéltalo. Que no te pare el miedo, díselo. Que es mejor que el terror del silencio. El viernes 24 de junio se produjo un salto a la valla de Melilla protagonizado por 2.000 inmigrantes subsaharianos. La tragedia sucedió cuando un grupo de personas africanas trataban de escalar la cerca de alambre que marca el límite de Melilla en Marruecos con la intención de llegar a Europa. Al principio se registraba que 23 personas habían fallecido en el intento de cruzar. Sin embargo, las muertes que organizaciones de derechos humanos presentan elevan a 37. Los reportes oficiales dicen que muchas de las víctimas cayeron desde lo alto de la cerca fronteriza y otros fueron aplastados en un momento de estampida.
pero de acuerdo con testimonios e imágenes difundidas por sobrevivientes y periodistas, hubo agresiones de agentes marroquíes a los inmigrantes, así como se les prohibió la atención médica y permanecieron en el suelo por mucho tiempo. A continuación escucharemos un relato de Omar Nagy, vicepresidente de la Fundación Por Causa, que se dedica a dar acompañamiento y atención a personas migrantes. Sí, el viernes, el 23 de junio, hubo un intento de salto de la mirilla violento por parte de un grupo de marroquíes. Cientos de migrantes sudaneses y subsaharianos, y lo que hicieron al llegar a la valla fronteriza, donde están las autoridades marroquíes, ha habido enfrentamientos muy violentos entre las autoridades marroquíes, españolas y los migrantes. Se utilizaron piedras, se utilizaron palos, gases lacrimógenos, por lo que hubo mucha violencia y pudimos ver un alto nivel de violencia por parte de los marroquíes en la frontera. Y podemos ver que hay cientos de heridos y también decenas de muertos. ¿Y les dejaron morir sin asistencia? Sí. El número total de muertos que se encuentran en la morgue y en el hospital de Nador se explica por varios factores. Primeramente, porque los migrantes que llegaron al puesto fronterizo del barrio chino, hay que tener en cuenta que se trata de un lugar muy estrecho, y en aquel lugar las autoridades marroquíes lanzaron piedras, gases lacrimógenos, y en aquel momento la gente se aglutinó, se empujó, se forzó a los migrantes hacia un lugar muy estrecho, y eso provocó una estampida. Todos se acumularon a nivel de la frontera, unos sobre otros, y bueno, fue muy violento. Fue aquello que provocó tantos muertos y tantos heridos. En segundo lugar, los migrantes heridos, y eran cientos, se fueron dejados sobre la tierra sin ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades marroquíes. Ningún equipo de socorro fue movilizado al lugar para intentar prestar socorro a los heridos y por intentar salvar vidas. Nosotros desde la ONG hemos comprobado que hubo migrantes que estuvieron más de 8 horas en el suelo sin recibir ningún tipo de asistencia y que murieron despacio. Esta es la responsabilidad también de las autoridades españolas, porque del otro lado, a muy pocos metros, había ambulancias españolas que podrían haber entrado para prestar socorro o asistencia a estos migrantes, porque allí estaban los equipos médicos, pero no lo pudimos ver. Y también por eso criticamos mucho que haya una cooperación securitaria entre las autoridades marroquíes y españolas, pero no entendemos por qué no existe esa misma cooperación para prestar atención sanitaria cuando se trata de ayudar a la gente que está herida y de salvar vidas. ¿Cuál es la situación en la morgue y el hospital de Nador? ¿Cuántos muertos podéis confirmar y cuántos heridos? En la morgue de Nador hemos podido ver que las condiciones son muy duras. Hemos visto cadáveres por el suelo, tirados en el suelo, cadáveres de migrantes sobre el suelo, que todavía ni siquiera han sido introducidos en un contenedor frigorífico. Una situación muy grave. El número que hemos podido verificar con ayuda de la autoridad del hospital es 27 muertos. Las autoridades dicen que hay 23, pero nosotros suponemos que el número de muertos va a aumentar teniendo en cuenta la gravedad de las heridas que hemos podido constatar, sobre todo entre los migrantes, pero también entre las fuerzas del orden que fueron heridas.
Esta es una entrevista realizada para el programa Carne Cruda. La mayoría de los países de África donde migran las personas son Sudán, que tiene picos altos de violencia, Sudán del Sur, que tiene un contexto de guerra civil y niveles de hambre al límite, y Chad, que tiene una estabilidad económica y social muy fuerte. Esta ruta migratoria no era la más común antes, pero se han cambiado debido al cierre de otras fronteras, como por ejemplo Italia, para poder llegar a Europa. Por último, recordemos que estas trágicas muertes no son responsabilidad de las caravanas migrantes que suceden a lo largo del mundo, sino de las políticas migratorias que establece cada país para marcar fronteras bajo la idea de la legalidad e ilegalidad de la movilización, cuando la migración es un proceso natural que se ha dado desde hace muchos años y ha sido criminalizada a partir de la idea de fundar un Estado-nación que debe de tener una identidad en la que se reconoce como perteneciente a un país o a un lugar específicamente. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos a otra frontera, a otra región del mundo, pero que tiene el mismo tema, esta migración y estos riesgos y violencia que se viven en este intento de huir a otras geografías, huyendo de la violencia y de la pobreza que se viven en estos países de donde emigran. Y bueno, en Ecuador Today nos comparten una nota que se titula La frontera de la muerte, más de 500 migrantes muertos en lo que va del año. Y bueno, pues ellos nos comparten un informe de la Organización Internacional para las Migraciones que nos informan que en lo que va de enero a junio de este 2022 ya hay más de 500 migrantes que han perdido la vida al intentar ingresar a los Estados Unidos. A esta cifra se incluye los 53 migrantes muertos atrapados en un camión en San Antonio, Texas, durante hace unos días. Una situación sumamente lamentable de estos migrantes que también de manera ilegal pues decidieron cruzar adentro de un tráiler y bueno, pues ahí murieron asfixiados. Ante esta situación también hay que sumarle los más de 2,000 migrantes de distinta nacionalidad que han partido en la caravana desde Tapachula el pasado viernes y que en los primeros días agrupó a otros miles de migrantes más y que están caminando para exigir la entrega de documentos que les permitan transitar hacia el norte del país y la creación de un corredor humanitario. Y bueno, pues esto en el marco de esta tragedia que sacudió a Texas. Y bueno, pues la caravana pudo cruzar sin problema, pues debido a la presión mediática que se generó en torno a este tema. Pese a la muerte de decenas de migrantes en un tráiler en San Antonio, Texas, el flujo de mexicanos que intentan entrar sin documentos a Estados Unidos no se ha detenido. El endurecimiento de las políticas migratorias, lo único que han logrado es que miles de personas busquen rutas más peligrosas que solo han beneficiado a los grupos criminales de la trata de personas. Ana Saiz, directora de la Organización Civil Sin Fronteras, señala en este artículo que las autoridades de ambos países han incumplido el pactos internacionales que permitirían una migración segura y ordenada, la cual ha obligado a muchos a arriesgarse de manera inhumana debido a la pobreza, inseguridad y falta de oportunidades en sus países de origen. 100,000 mexicanos al año en promedio y hasta 400,000 en sus momentos más álgidos cruzan la frontera en busca de un mejor futuro. Uno de los autores del informe de esta Organización Internacional de Migración advirtió que las víctimas en ese lugar son significativamente más altas que en cualquier otro año, incluso antes de que estalle la pandemia de COVID-19, y eso que ha reconocido la dificultad para recabar datos. La cifra puede ser solo la punta de un iceberg y pensar que puede ser mucho más grande.
Estima que en todo 2021 fallecieron al menos 1.238 personas, entre ellas 51 niños. Al menos 728 sucedieron en la frontera entre México y Estados Unidos, considerada la más mortífera del mundo. Se ha dificultado conocer el origen de los muertos, ya que para más de estos 500 personas fallecidas, su país es desconocido hasta ahora. Apenas el informe pudo confirmar el fallecimiento de 136 venezolanos, 108 cubanos, 90 haitianos. Mientras un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano advierte que entre el 95 y 2021 han muerto cerca de 9,000 migrantes, la mayoría mexicanos que intentaron cruzar sin documentos la frontera con Estados Unidos. En el primer año del gobierno de Joe Biden se llegó a la cifra récord de 557 personas que perdieron la vida con este propósito. Es el mayor número de migrantes muertos en toda la historia de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Y bueno, este artículo es más profundo y nos habla y nos compara entre los gobiernos de los Estados Unidos, pero lo que queda claro es que la política migratoria, entre más se endurece, más cifras altas arrojan el número de personas que pierden la vida intentando cruzar estas fronteras, y que muchas de esas se dan en estos espacios pues de políticas que vejan todo tipo de derechos humanos, como en los centros migratorios, como en el caso de Melilla, pero también los centros migratorios en México y en Estados Unidos, en su frontera, como también estas políticas pues de confrontación directa con la policía migratoria, que no es nuevo. Por ejemplo, acá en México, el saber que pues mientras van cruzando, las personas han sido asesinadas con disparos de los agentes migratorios, y muchas veces estos agentes migratorios racistas disparan desde la frontera hacia México y han tenido también víctimas mortales. Y bueno, pues una nota que nos comparte Ecuador Today y que escribe este compañero Gerardo Villagrán del Corral, que también pues es antropólogo y economista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Vamos con más información. Y pues abajo las fronteras, y también pues nadie es ilegal, nadie debería de ser ilegal, y pues estas fronteras deberían de no existir. Veo casas, veo piedras, veo árboles, veo policía, en fin veo el paisaje, pero por mucho que miro, no veo crecer países por ninguna parte. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica, ni sus putos muertos, ni sus putas batallas. Yo no debo nada a Dios y al gobierno por haber nacido por el coño de mi madre. Bueno, pues les traemos una nota muy importante. Resulta que los hijos e hijas de las personas presas de Palestina en las cárceles de Israel se organizaron para hacer una carta de 100 metros de largo donde se denuncian las violaciones de derechos humanos con las que están sometiendo a sus familiares. Entonces, pues esta carta fue enviada a las autoridades de la Cruz Roja Palestina con miras a hacer algo que detenga los abusos, a no quedarse callados y calladas mientras los seres humanos que amamos están sufriendo crueldades en una prisión por el simple hecho de mantenerse consecuentes con su derecho a habitar la tierra en la que nacieron y en habitarla con todas las libertades y derechos que merecen. Entonces, pues bueno, estos niños y niñas han hecho de las suyas afortunadamente, y vamos a darle lectura a esta nota. Palestinos entregan una carta de 100 metros a la Cruz Roja
en la que exponen las violaciones de Israel contra los presos. Actualmente hay 6 presos palestinos en huelga de hambre en protesta por las condiciones de su detención. En un esfuerzo por poner de manifiesto el sufrimiento de sus familias, los hijos de los presos palestinos recluidos en las cárceles israelíes entregaron ayer una carta de 100 metros de largo al funcionario de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza, en la que se exponían las violaciones de la ocupación contra los detenidos. Actualmente hay 6 presos palestinos en huelga de hambre en protesta por las condiciones de su detención, mientras que más de 4.700 palestinos están recluidos en las cárceles de la ocupación. A muchos de ellos no se les permite recibir visitas de sus familiares o están recluidos en régimen de aislamiento durante periodos prolongados. De los detenidos, más de 500 se encuentran en régimen de detención administrativa sin cargos ni juicio durante periodos renovables de 6 meses. Amnistía Internacional ha descrito la política de detención administrativa de Israel como una política cruel e injusta que contribuye a mantener el sistema de apartheid de Israel contra los palestinos. Al recibir la carta, el jefe adjunto de la oficina del CICR en Gaza, Nicholas Gerard, dijo: "No puedo ni siquiera imaginarme el sufrimiento y dolor que deben sentir los niños cuando son separados de sus seres queridos". La carta fue entregada al Comité Internacional de la Cruz Roja porque desde 1968 facilita las visitas de los familiares a los detenidos palestinos en los centros de detención israelí. Esta actividad es fundamental para el CICR, dijo Gerard, y ponemos todo nuestro empeño en poder llevar a cabo esta misión. Entonces, bueno, queridos compañeros que nos están escuchando, pues recordemos que no solamente es como la pérdida de un ser querido y ya, un activista más en prisión, sino que además es una forma que tienen los malos gobiernos de generar miedo, como diciendo: si tú sigues los pasos de tu padre, de tu hermano, de tu madre, de tu hermana, el siguiente puede ser tú. Entonces, pues bueno, estos niñitos y niñitas se ponen las pilas y desde este lado del mundo les agradecemos mucho por ello. Nosotros también aprovecharemos cualquier oportunidad para gritar "Viva Palestina libre" y para decirle a Israel que sus asesinatos podrán quitarle los cuerpos, pero jamás la vida a un pueblo que sigue en pie de lucha, porque han de saber de hecho que tan solo la cifra de este 2022 en cuanto a asesinatos de parte de Israel para Palestina es bastante grande. En lo que va del año, son 70 ya las personas que han sido privadas del derecho de portar su cuerpo en esa tierra tan linda, pero tan maltratada por el sionismo. Entonces, pues bueno, viva Palestina libre, muerte al Estado sionista. Estados Unidos. Gobierno de Atlanta planea crear la ciudad policía, destruyendo 380 hectáreas de bosque. Activistas se organizan para evitarlo. Y bueno, vamos a tener diferente información en esta nota de Estados Unidos. Y bueno, una de la información la recuperamos de atldca.org, que bueno, el hashtag y toda la información que se puede encontrar está bajo el Stop Cop City o Detén a la ciudad policía. Y bueno, en esta primera página nos habla sobre el proceso ilegítimo en el que se funda este megaproyecto. El Consejo Municipal votó para aprobar la ordenanza en la reunión del Consejo el martes 7 de septiembre, a pesar de más de 16 horas de comentarios públicos, con el 70% de los residentes que llamaron en contra de la propuesta, y a pesar de que una encuesta mostró que el 98% de los residentes de Atlanta se oponen a la construcción de la ciudad policía. Los miembros del consejo votaron a favor de anteponer las ganancias a las personas, claramente destruyendo el bosque histórico y construir una ciudad policía de 85 acres y $90 millones. En un movimiento que subraya los fuertes lazos entre la policía, el gobierno de la ciudad de Atlanta y las élites corporativas, la clase dominante de Atlanta está conspirando para demoler una gran parte del bosque histórico
y construir una nueva instalación de entrenamiento policial, con fondos privados, equipada con un campo de tiro y espacio para pruebas de armas y explosiones, pruebas de edificios en llamas, entre otras cosas. Este plan no solo ignora las demandas de los residentes de reducir el alcance y el tamaño de la vigilancia policial en Atlanta, sino que también sigue un proceso antidemocrático e ignora las necesidades de la comunidad. El terreno arrendado es por parte de la Fundación de la Policía de Atlanta, una junta de demonios corporativos que actúa como la máquina de relaciones públicas del Departamento de Policía de Atlanta, gentrifica activamente los vecindarios y financia proyectos de vigilancia masiva. El Centro de Capacitaciones de la Fundación contará con el apoyo del Comité para el Progreso de Atlanta, un comité de más de 40 figuras corporativas de élite, incluidos los directores ejecutivos de Coca-Cola, Home Depot y Cox. Estas estrechas relaciones subrayan los lazos entre la policía y los intereses capitalistas. El respaldo del alcalde y el consejo municipal a esta propuesta ejemplifica su alineación con las élites corporativas sobre la clase trabajadora de Atlanta. Y bueno, frente a este megaproyecto, esta es como la introducción de dónde viene, pues la resistencia antifascista no ha perdido el tiempo y han ocupado este bosque. Desde los árboles, diferentes activistas al menos tienen 3 puntos de resistencia en este bosque, en el cual impiden a toda costa que sigan avanzando en la deforestación y destrucción del bosque, lo que retrasaría también la construcción de la ciudad policía. Y bueno, It's Going Down nos dice: se han construido y ocupado asientos en los árboles en el sitio de la propuesta de la ciudad policía en Willownee, South River Forest, en el sur de Atlanta. La semana pasada, la policía de Atlanta intentó comenzar a trabajar en la preparación del bosque para la tala masiva de árboles, incluso cuando la popularidad del proyecto ha disminuido masivamente a nivel local y crece la oposición nacional. Los niños locales y sus familias realizaron una marcha contra el centro de entrenamiento de la policía militarizada a mediados de mayo. Los medios recientes han destacado el impacto del proyecto en los habitantes negros de Atlanta como un acto de racismo ambiental a medida que la ciudad se calienta y aumentan las inundaciones, y los medios locales han condenado que la ciudad policía sea priorizada sobre los recursos comunitarios y de salud pública que tanto se necesitan. Y bueno, cabe destacar que la construcción de esta ciudad policía es en una de las áreas marginadas de la ciudad, que es en su mayoría entre un 80% de comunidad afroamericana. Los árboles ocupados se encuentran dentro del sitio planificado del campus de la ciudad policía. Si el trabajo de perturbación de la tierra continúa debajo de estas plataformas, existe el riesgo de lesiones graves o la muerte de quienes ocupan los árboles. La ocupación de árboles tiene una historia de décadas como una táctica de desobediencia civil para retrasar o detener proyectos de construcción dañinos para el medio ambiente. Algunos cuidadores de árboles han podido detener el trabajo hasta por 900 días, como sucedió en el bloqueo de Yellow Finch en el camino del oleoducto Mountain Valley en Virginia. En 2008, después de décadas de protestas, la compañía Pacific Lumber llegó a un acuerdo con los cuidadores de árboles para no talar la arboleda. Los árboles de Willownee Forest parecen basarse en estas antiguas tradiciones para defenderse de un tipo diferente de proyecto, una instalación policial militarizada que amenaza el sur de Atlanta y el suroeste de DeKalb. La policía ya ha actuado brutalmente con bloqueos aéreos en el bosque, derribando plataformas con motosierra y poniendo en grave riesgo la vida de los manifestantes. Uno de los ocupantes de árboles, llamado Wish, emitió esta declaración: hoy estamos aquí para detener el desarrollo de una instalación de militarización policial donde la policía entrenaría en tácticas de represión y violencia contra los civiles de Atlanta. Estamos aquí para evitar que un hermoso bosque sea destruido, para evitar que innumerables animales y plantas sean exterminadas de este lugar. El cambio climático y la violencia policial son 2 de los problemas más apremiantes que afectan a nuestra sociedad hoy en día, y solo empeorarán si se construye esta instalación. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras sacrificamos el futuro de la humanidad por una ciudad policía. Mientras que la Fundación de la Policía lucha por mantenerse al día con su cronograma de deforestación y construcción, los manifestantes continúan retrasando el trabajo, a veces impidiendo cualquier progreso aparente durante días completos de trabajo. Desde enero, pequeños grupos de residentes locales preocupados han detenido la construcción varias veces, acercándose a máquinas y trabajadores y pidiéndoles que se detengan y abandonen el bosque. Los defensores de los bosques informan que los trabajadores a menudo han expresado su frustración por trabajar para la policía. La Fundación de la Policía de Atlanta y sus contratistas generales, Barsfield, Gorrie y Long Engineering,
han mostrado desprecio por la seguridad de sus trabajadores mientras avanzan en la tala de árboles con motosierra, a pesar de los informes de árboles con púas. Y bueno, este es brevemente cómo la situación se está desarrollando en Atlanta. Nosotros vamos a seguir dándoles información sobre esta movilización acá en Estados Unidos en defensa de los bosques y también en contra de la brutalidad policial. Y como ya lo mencionaban anteriormente en el artículo, cambio climático y brutalidad policial son uno de los temas prioritarios a tratar y a enfrentarse en el entorno norteamericano. Vámonos con más información. Bueno, vamos con una nota de Panamá. Protestas ante el alto costo de la vida. Más de 5,000 personas, miembros de gremios, productores, pescadores, transportistas, juventudes y ciudadanos se movilizaron ante el costo de la vida de los panameños en la ciudad de Santiago de Veraguas. A primera hora de la jornada laboral del 4 de julio, la sede de la Asociación de Educadores Veragüenses se llevó a cabo una asamblea para debatir el alto costo de la vida y dar una propuesta ante el gobierno central ante el aumento del costo a los combustibles, a la canasta básica, la falta de condiciones en el sector de educación, agropecuario, en el de salud y también en el de transportes, así como el costo de los medicamentos, entre otras demandas. Mientras las protestas se realizaban en distintos puntos del país, un grupo de educadores afiliados al partido de gobierno de turno se reunía con las autoridades para hacerse representar como legítimos en una mesa de diálogo y rechazar el paro. Sin embargo, fueron rechazados tanto por los gremios y ciudadanos. Las acciones de calle seguirán a nivel nacional con la suma de más organizaciones y ciudadanos. Y bueno, pues los invitamos a que estemos atentos a los medios independientes de Panamá y pues sin duda uno de ellos, Radio Temblor, que pues, nos trae la información al momento y de quien vamos a compartir los siguientes audios y la información que hemos estado narrando. Así que vamos con estos audios y continuamos con más información. Da suplas organizaciones que la representan el sector AEB, ¿verdad? Sector educativo, el resto a mí presente. Nosotros consideramos verdaderamente que hay que trabajar sobre una huelga general. Este país hay que paralizarlo. La huelga que hemos visto, los paros, eso ayuda un poco al ambiente, pero es necesario toda esa fuerza unirse y hacer un paro nacional, una huelga de advertencia de gobierno. Para advertencia potencialmente una huelga, pero con un pliego de posiciones bien estructurado. 32 puntos no es un pliego. Que sean pocos, pero contundentes y que el gobierno dé respuesta. Delincuentes que están allá dentro de la asamblea, que mandan a la policía a custodiarlo hasta que se enfrente pueblo contra pueblo. Acabamos de construir parte del aeropuerto internacional de Tocumen y Laurentino Cortizo, con la mafia de los corruptos del PRD, le entregaron a ese millonario parte del aeropuerto internacional de Tocumen y nosotros en la calle sufriendo y peleando por este pueblo. En el día de hoy la Asociación de Educadores Veragüenses, con todo gremios magisteriales a nivel nacional, organizaciones populares y organizaciones pesqueras, agropecuarias y productores, se ha decretado una huelga por 72 horas prorrogable si el gobierno no atiende la solicitud, la petición que todos los sectores hemos estado en la calle a nivel nacional. Rebaja del combustible para que la canasta básica familiar no aumente. Escucha el pueblo, señor presidente, aquí estamos en la calle. Kenio Rodríguez, Asociación Nacional de Productores Unidos de Panamá, unidos a esta lucha por el congelamiento total del combustible, congelamiento total de la canasta básica familiar, abastecimiento de la caja del Seguro Social, porque sin luchas no hay victoria, si el pueblo se levanta, el gobierno se cae. Radio Temblor Internacional.
Y bueno, pues brevemente les compartimos también en el portal todoporhacer.org, nos comparten un análisis, una nota que nos habla de Ecuador, que bueno, pues a nosotros nos sirve también para poder avisar que este paro nacional pues ya concluyó, que el levantamiento se ha detenido, han regresado ya a sus comunidades. Sin embargo, pues la lucha por sus derechos aún continúa, aunque lograron algunos acuerdos con el gobierno ecuatoriano, pues aún falta resolver varias demandas que quedaron hacerlo en plazos. Y bueno, pues también ha seguido la persecución y la criminalización a sus dirigentes. En Todo por Hacer nos comparten un análisis y nos dice en su título: Estallido social y paro nacional en Ecuador, movimiento indígena y organizaciones sociales en revuelta. Y que aparte de compartirnos unas muy buenas fotos, nos habla acerca de esta forma de ver estos levantamientos, desde un contexto también de analizar las revueltas, y pues nos habla de cómo se conformó esta revuelta, convocada principalmente por sectores indígenas, y también cómo se sumaron los grupos urbanos cuando pues estos arribaron a las ciudades y pues los albergaron, les dieron cobijo, y también se sumaron a las acciones de protesta y a las acciones directas como las que se dieron en torno a la Casa de la Cultura allá en Ecuador, y que nos deja distintas enseñanzas y retos, ¿no?, para esta lecciones y aprendizajes de la revuelta. Y bueno, pues que viva la revuelta popular, que viva la revuelta en el Ecuador, y pues a continuar aprendiendo para ver, para saber y entender cómo vencer el capitalismo. Matar a la gente pobre es su profesión, y así brindan a los ricos la protección. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Ya van a ver, las balas que nos tiraron van a volver. Este lunes 4 de julio, en el búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México, se llevó a cabo un mitin político por la exigencia de la liberación de Carla, Magda y Ari por parte de la Comisión de Libres Las Tres, así como también fue una acción para visibilizar los actos corruptos de la Fiscalía de la Ciudad de México y la criminalización al movimiento feminista y al desalojo de la Ocupa Cuba. A continuación escucharemos una entrevista realizada a un familiar de una de las presas políticas durante el acto. Bueno, pues mi nombre es Emilio Soberanes Flores, soy hermano de Magda Soberanes, una de las 3 compañeras detenidas por la toma de la Casa Ocupa Cuba, y actualmente se encuentran detenidas en el penal de Santa Marta, Acatitla. Pues bueno, parte de lo que ha ido sucediendo las últimas semanas con el tema de las compañeras es que habíamos tenido una audiencia el día 16 de julio, para el cual solo fue una notificación. El 16 caía en sábado, nos pidieron que se esperaran hasta el lunes, y el día 18 solo les notificaron que se solicitaban 60 días más para terminar de presentar, para que termine el proceso, digamos, o la etapa de pruebas, y entramos en la fase intermedia, termina la inicial del proceso. Por parte del grupo de abogados que nos acompaña, que asesora a Magda y a Carla, pues se están recaudando materiales de prueba, peritajes, imágenes, videos, todo lo que pudiera apoyar o dar, digamos, un panorama más claro de lo que sucedió en estos 2 eventos. Las 2 carpetas de investigación que tienen: la primera pues es la de posesión simple de marihuana,
la cual pues es un montaje por parte del Ministerio Público de Benito Juárez. Hay un video que circuló por parte de los abogados que pues se nota claramente cómo hay una fabricación en donde se les ponen 10 bolsitas de marihuana a cada una de ellas. Se les acusa de narcomenudeo simple en un país lleno de narcotráfico, donde el 99% de los casos pues salen en su proceso a llevar el proceso en libertad. A las compañeras no se les permitió ese beneficio y inmediatamente se les presentó otra carpeta de investigación que para el tema de una confrontación que hubo con una maestra de la UAM y por el daño a su vehículo. La profesora no había hecho ninguna denuncia, fue, digamos, impulsada, animada por parte de la Fiscalía que presentara la denuncia para poder fabricar un siguiente delito, que era por robo y daños en propiedad privada. Lo preocupante de esto es que el robo es un delito que se sigue de oficio por parte de las fiscalías, lo cual no permite dar un seguimiento en libertad. A partir de que también les fincaron 2 agravantes, que fue robo con violencia y robo en pandilla, lo cual se está buscando desmontar porque se trata evidentemente de una construcción, una fabricación de delito también, y las faltas al debido proceso que hubieron desde el inicio, con romper su presunción de inocencia al presentar sus rostros y nombres completos por parte de los medios masivos de comunicación, en particular de Carlos Jiménez, conocido como C4, un periodista que se ha encargado de generar un discurso de odio en contra del movimiento feminista ya desde hace mucho tiempo. Las compañeras del movimiento feminista lo tienen muy claro quién es este personaje, y pues a partir de esto pues se ha venido como lo que es este laberinto jurídico, ¿no? De solicitar ampliación de proceso, lo cual en Santa Marta Catitla, en la última visita de Saldívar, lo comentaba muy claramente, pues el 70% de las mujeres que están recluidas en Santa Marta están esperando sentencia, ¿no? Entonces podemos estar así esperando a ver cuándo se les antoje a llevar a cabo una sentencia o a cerrar el caso, lo cual por eso hacemos este tipo de denuncias, de movilizaciones, y convocamos a las demás compañeras, a la sociedad civil, pues a que se pronuncie en contra de la fabricación de delitos, la criminalización de la protesta. Y este evento que hoy estuvimos participando aquí en el búnker, aquí en la colonia Doctores, pues tenía que ver con justo seguir exigiéndole a las autoridades. Sabemos que son parte de un mismo pacto de impunidad que hay en este país, pero sin en cambio se tiene que hacer todo lo necesario y agotar todas las vías posibles para exigir la liberación de las 3 compañeras activistas, refugiadas y luchadoras sociales. Como pudimos escuchar, esta también es una actualización del caso de las presas políticas arrestadas durante el desalojo del Ocupa Cuba, donde se hace un llamado de solidaridad y acompañamiento. Bueno, vamos con las notas de lo que pasa acá en México, en esta sección que le hemos llamado Desde el ombligo del monstruo. Vamos a una nota de Chiapas, donde nos informa primero el medio libre Avispa Media. En su portal nos da el titular: suspenden brigadas de observación en Nuevo San Gregorio, preocupa la integridad de las familias. Dice en su titular esta nota de Avispa Media, y que nos habla acerca de los 5 observadores de las brigadas civiles de observación, las llamadas BRICO, que se retiraron de la comunidad tzotzil de Nuevo San Gregorio en Chiapas, esta comunidad base de apoyo del ZLN. Estos 5 observadores deciden retirarse ante la falta de garantías de seguridad y la agudización de los ataques contra el territorio zapatista. Al parecer, las agresiones vienen de personas del ejido San Gregorio, Ranchería San Andrés, Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Ranchería Rancho Alegre, que buscan desplazar a los zapatistas y apropiarse del territorio. Los ataques se iniciaron en 2019 y desde entonces son constantes, según el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas. Por ello, el 3 de marzo del 2021 se instaló en la comunidad el campamento de las Brico. Solo en 2022 los brigadistas documentaron 21 agresiones en contra de 5 familias, 27 personas que habitan Nuevo San Gregorio, localidad perteneciente al territorio colectivo del municipio autónomo rebelde zapatista Lucio Cabañas del Caracol 10, Floreciendo la Semilla, y que es parte de la Junta del Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.
Y bueno, pues vamos a escuchar los audios de la conferencia de prensa de los brigadistas y testimonios de los compas de las comunidades autónomas atacadas por estos grupos pues de corte paramilitar. Así que bueno, vamos a escucharlos y pues toda nuestra solidaridad con pues la gente que está siendo agredida, con la gente que ha sido desplazada y que es víctima de la represión de los grupos paramilitares y de la omisión y represión por parte del Estado. Sí, pues cuando estuvimos allá vimos una presencia diaria de los invasores, pusieron al hombre en todas partes, vimos que los habitantes están completamente secuestrados en su propio pueblo. No pueden vivir nuevamente, las mujeres tienen que quedarse en casa, los niños no pueden ir a la escuela. Hace 2 días que la escuela secundaria está cerrada porque los invasores pusieron al hombre allá y los niños, los pequeños, no pueden ir a la escuela normalmente, tienen solamente un día a la semana y por eso están retrasados. También ya no pueden cultivar, los habitantes no pueden cultivar. Sí, pues sí, eso es lo que vimos durante 2 semanas. Bueno, con la segunda pregunta para conocer por qué es importante la presencia de las brigadas civiles de observación en la comunidad. Sí, pienso que es muy importante que haya una presencia de brigadistas en la comunidad porque permite que haya personas que no son parte del conflicto y que puedan observar, documentar lo que pasa, atestiguar y denunciar como de manera operativa lo que pasa, si hay agresiones, permite pasar las informaciones al FREIBA de manera efectiva. Que se sepa que hay agresiones, que hay violaciones de derechos humanos, como si no haya brigadistas sería imposible saber lo que pasa allá. Y también lo que escuchamos es que cuando hay brigadistas en la comunidad tiene un efecto disuasivo y sí, a veces permite de tranquilizar la situación también. Pues lo que podemos decir es que pues son personas que quieren vivir en paz, son personas que viven en armonía con la naturaleza y que tienen una filosofía de vida colectiva y eso es muy importante. Para nosotros era un aprendizaje muy grande de ver esa manera de vivir y pues eso es lo que vimos. Sí. Escuchamos que venía gritando atrás el Alonso Bolomara. Ese señor estaba bien borracho. Ahí me dijo que me conoce y que en cualquier momento me va a agarrar. Entonces pues yo como compañera sentí mucho miedo. Sentí miedo y ya no siento que ya no hay seguridad de salir a caminar. Antes como que yo antes pues sí nos gustaba salir a caminar, a cargar leña con todos mis hermanos, mis papás, pues salíamos a caminar así todos, pero desde que empezó el problema pues ya como que ya da miedo de salir a caminar solas. No se siente bien ya salir y encontrarnos con ellos, pues no queremos que suceda algo también, pues siempre nos cuidamos y por eso que ya no podemos salir como dijeron y como dicen pues los niños, pues sí da tristeza y esta situación pues hay veces que ya ni se puede también, tenemos que cuidarnos. Me gusta pasear, sí, pero ya no podemos. Pues yo estoy triste por todo lo que hicieron aquí. El 27 de febrero del 2020, nosotros como compañeros,
juntamente con la Junta de Buen Gobierno, tratamos de dialogar con los invasores. Desde esa fecha se le entregó 3 propuestas. La primera propuesta le dimos, que es el trabajo común. La segunda propuesta, que es 1 hectárea de cada persona que entraron a invadir la tierra. La comisión de la Junta propuso la tercera propuesta. Te vamos a dar 1/mitad de la tierra recuperada. Si son 155 hectáreas, pues se la va a partir en mitad. Y resulta que ellos nunca aceptaron. La intención de ellos es que es adueñar, y mientras nosotros quieren que nos corran de este lado, de este lugar. Pero nosotros somos habitantes de este poblado. Nosotros tenemos varios trabajos colectivos. Y si estamos viviendo aquí en la madre tierra, porque estamos caminando por la lucha. Si estamos viviendo aquí en la madre tierra, en este nuevo poblado San Gregorio, pues es que de por sí nosotros, pues no es porque nos estamos adueñando, sino somos guardianes y guardianas. Las 6 familias no nos vamos a dejar. La vamos a defender a toda costa. La tierra es para trabajarlo, no es para hacerlo en negocio. Si están ustedes al tanto de las noticias que aquí damos o de las noticias que dan en otros medios libres respecto al tema del periodismo en México, tal vez estén enterados de que pues México es uno de los lugares en el mundo más letales para ejercer esta labor. Y este viernes una compañera periodista no perdió la vida, se la quitaron, y no fue porque quisieran su celular, como dice el gobierno de Puerto Vallarta. Entonces, la buena noticia es que es duro decirlo así, ¿no? Pero la buena noticia es que ella no está sola y que afortunadamente al día siguiente se preparó una marcha en la que sus compañeros y compañeras periodistas, estudiantes, estudiantas, profesores, profesoras, y demás activistas salieron denunciando lo que vive la gente que se dedica a compartir lo que está sucediendo en México. Y pues a pedirle, no al gobierno, porque sabe que el gobierno es cómplice, sino a la población, protección, que no desampare a nadie que se dedique a la comunicación, porque el peligro de hacer esto, de hacerlo por lo menos lo más justo posible, puede implicar consecuencias bastante terribles, como son la ira de las personas que se ven evidenciadas cuando esta labor periodística sale a la luz. Entonces, pues vamos a ponerles un fragmento de lo que se vivió, de lo que se dijo, de los compañeros que ahí estaban manifestándose. La justicia que requiere Susana Carreño y todo el gremio periodístico. Es necesario que la sociedad se entere de lo que ocurre en Puerto Vallarta. También es necesario que el gobierno, los 3 órdenes de gobierno sepan que la paz, la tranquilidad aquí en el puerto está quebrantada. Ya no es ese lugar que teníamos hasta hace poco tiempo libre para ejercer nuestra profesión. Es necesario que la sociedad también se solidarice, que lejos de criticarnos, nosotros siempre hemos estado apoyando todas las manifestaciones, toda la situación ilegal o las irregulares para con la sociedad, y ahora nosotros también pedimos ese apoyo porque es necesario, y aquí, desde aquí lo decimos muy claro, que necesitamos, exigimos que se esclarezca este asunto, porque no es justo que por ejercer nuestro trabajo, por ser libres, por denunciar, por evidenciar actos, haya este tipo de atentados. Y eso que
pues que quede muy claro, como diría este compañero periodista, pero también pues a desmentir incluso al presidente de la República, quien constantemente niega las cifras, niega las realidades de lo que dicen estas estadísticas, tanto de asesinato a periodistas como de feminicidios, como de asesinatos a activistas, sean por defender a los animales, a la tierra o a la gente, y niega muchísimas otras cosas más. Pero en este tema, puntualizando con las mentiras del presidente, pues él de hecho echa a una enorme cantidad de periodistas a la boca del lobo. El Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala nos comparte su comunicado sobre la recomendación de la CNDH por el asesinato de Samir, que muestra la manipulación del caso, pero resulta fría en sus recomendaciones. La recomendación 103/2022, dada a conocer este 1 de junio de 2022 por la CNDH, demuestra un acúmulo de irregularidades en la investigación del asesinato de Samir y la manipulación del caso para pretender concluir la imposición del proyecto integral Morelos. Las irregularidades documentadas por la CNDH van desde 1. La desaparición de datos de pruebas de la investigación. 2. Retardo en las funciones de investigación. 3. Obstrucción de la investigación de la CNDH sobre posibles violaciones a los derechos humanos en el caso. 4. No llevar a cabo un debido desarrollo de las líneas de investigación que resultan de las indagatorias, como la defensa contra la termoeléctrica. 5. Integración extemporánea de testimonios clave sobre los posibles autores, entre otras graves omisiones y violaciones que se pueden observar de la recomendación de la CNDH, la cual determina que se han violado el derecho a la debida procuración de justicia y el derecho a saber la verdad. Dentro de las irregularidades de la carpeta, se habla de que el testimonio del policía que identifica al detenido conocido como Tamalaco se incorporó a la carpeta meses después de rendir su testimonio, el 21 de marzo de 2019, siendo que la CNDH da fe que a la fecha del 9 de diciembre de 2019 no obraban estos testimonios en la carpeta de investigación, escondiendo o retrasando datos de prueba que llevaron a concluir 2 años después la detención de quien ya estaba detenido, el día que se frustró el montaje de inauguración de la termoeléctrica. Un completo manejo político y acción de dilación de la justicia a todas luces expuesto fue el anuncio del fiscal general del estado de Morelos el 30 de septiembre de 2021, en donde anuncia que han identificado a los probables autores materiales del asesinato de Samir y ejecutado la orden de aprehensión contra el Tamalaco, cuando en realidad detuvieron a una persona que la CNDH constata ya tenían a disposición en el centro penitenciario desde el 20 de julio de 2020. El anuncio de la detención el 30 de septiembre de 2021 se llevó a cabo justo cuando se pretendía hacer el anuncio oficial del inicio de funciones de la termoeléctrica, existiendo por parte de la Fiscalía y Gobierno Federal el uso faccioso del asesinato de Samir para culminar con la imposición del proyecto integral Morelos en completa impunidad, más enlodada que lavada de supuestas acciones de justicia. El día 30 de septiembre de 2021 es el día en que se frustró el montaje de inauguración de la termoeléctrica en Huesca, pues diversos medios de comunicación tenían la información que el presidente de la República inauguraría la termoeléctrica en su visita a Morelos, pero ya no lo hizo. Justamente ese día 30 de septiembre se levantó el acta de entrega-recepción física de las obras y el proyecto 264 CC Centro, por parte de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1 para su operación y comercialización. El 30 de septiembre es el día en que se da el acto legal y seguro protocolario sin el presidente del supuesto inicio del funcionamiento de la termoeléctrica, que no funciona. En el acta de entrega que obra en los juicios de amparo contra el PIM, se señala que ya está lista la central para que la opere la CFE, aunque continúa habiendo 97 deficiencias técnicas. El acta, además, menciona de la existencia de un informe que explica la relación contractual entre la CFE, su APC y Azurco, informe que ha sido declarado como reservado recientemente por la CFE.
argumentando que esta podría poner en riesgo la generación de energía, pues su entrega podría implicar afectar las controversias que tiene la empresa con las comunidades y como consecuencia de integrar estas documentales podría implicar jurídicamente se ordene el desmantelamiento de la infraestructura y o la indemnización a las comunidades. Jurídica y mediáticamente, la CFE no acepta que Azurco tiene derecho sobre el agua. Sin embargo, la relación contractual que reportan en los documentos requeridos demuestran que la CFE acepta que Azurco es dueño del agua y por tanto los derechos de los ejidos afectados, que tienen suspensiones que ordenan que no se lleven su agua, están siendo afectados y la CFE está violando órdenes judiciales. El 30 de septiembre querían inaugurar la termoeléctrica con la presidencia de López Obrador, por eso tenían planeado que el fiscal saliera a decir que ya hay grandes avances en la impartición de justicia en el asesinato de Samir, un montaje que se les cayó, porque seguramente la termoeléctrica no les funcionó y Obrador iba a quedar en ridículo, pero se les olvidó informarle al fiscal que siguieran manteniendo las investigaciones paradas para guardarse otros meses la carta del detenido y presentarlo como recién capturado. La CNDH da constancia entonces que lejos de comenzarse a resolver las graves violaciones a los derechos humanos sufridos por la imposición del PIB, estos continúan y se agudizan por las autoridades administrativas que se encargan de la debida investigación del asesinato de Samir y el cual las mismas lo están relacionando y usando como un factor mediático para buscar la aprobación pública de la central termoeléctrica. Sin embargo, aunque la CNDH da fe y testimonio de las violaciones, sus recomendaciones son cortas en alcance y revictimiza a la familia de Samir, al solo integrar en sus recomendaciones que sean incorporados al registro estatal de víctimas, pero sin que se recomienden las acciones necesarias para la debida investigación del asesinato de Samir y dar con los autores intelectuales y materiales de su asesinato. En este sentido exigimos que el caso sea retirado de la Fiscalía General del Estado de Morelos y se les mande a citar a declarar al delegado federal Hugo Eric Flores, el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco y al fiscal general del Estado de Morelos, de los hechos que saben sobre el asesinato de nuestro compañero Samir Flores y sobre las denuncias anónimas que lo señalan y amenazan en Arcomantas. Urgimos que la CNDH emita ya la recomendación sobre la violación a los derechos indígenas de los pueblos afectados por el PIM con motivo de la consulta del 23 y 24 de febrero de 2019 y recomiende se detenga cualquier acción de funcionamiento del PIM hasta en tanto las comunidades no otorguen su libre consentimiento y previo a la reparación de daños causados por diversas administraciones federales, estatales y municipales en la imposición del proyecto integral Morelos. La justicia para Samir está en la lucha contra el PIM. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y bueno, con esto estamos concluyendo la programación y las notas que les hemos preparado para esta ocasión. Hay varias notas que se quedan en el tintero. Esperamos compartirlas en la siguiente edición y los invitamos a escuchar los medios libres, a ser medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también a estar atentos a lo que pasa no solo en nuestro entorno cercano, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, sino también en nuestro mundo. Y pues los invitamos a que nos sigan ahí en las redes sociales y a que escuchen los noticieros de los medios libres. Mandamos un saludo en esta ocasión a los noticieros de Rompe el Cerco Informativo, a nuestros compañeros de Alegría Libertaria allá en el Estado Español, también a nuestros compañeros de la Que Huelga Radio, que bueno, pues ellos tienen varios espacios informativos, y bueno, a todos ellos, a la gente que hace Democracy Now!, a la gente que hace Síntesis Radio allá en Chile, entre muchos otras y otros que no queremos dejar pasar a nadie. Bueno, pues a todos ellos, gracias por su esfuerzo informativo, por su trabajo y también por pues nosotros seguirnos dando también el ánimo de continuar con este trabajo de manera honesta, independiente, autónoma, la comunicación desde abajo. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticiero de los medios libres.
coma las uñas, no diga groserías, respeta a los mayores y a toda autoridad. Recuerda que todo esto se hace por tu bien. Y ofrece la mejilla si alguien te quiere pegar. Una mañana agarró su mochila, dijo a su madre: yo quiero la anarquía y yo te adoro, pero esta es mi vida loca. Wow, oh, oh, wow, oh, 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 oh. Ya no lo soporto, ya no aguanto más. Odio ir a la iglesia y hacer la tarea. Escuchen mi familia, les quiero confesar, tengo un plan secreto que quisiera practicar. Una mañana rompieron la rutina. Adiós al trabajo, escuelas y oficinas. Y en la tierra sembraron una linda papa. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Una mañana, wow, oh, oh, agarró su mochila, wow, oh, oh, dijo a su madre: wow, oh, oh, yo quiero la anarquía, wow, oh, 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 oh. Y yo te adoro.